Muy buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 4, conformado por La Torre Reyes Azucena, Pilatuña Arriaga Jonathan, Reyes Carrillo, Nayeli. Nosotros vamos a hablar sobre el terremoto del Océano Índico en el norte de la isla de Sumatra, Indonesia, que ocurrió el 26 de diciembre del 2004. Ubicación geográfica. El terremoto del 26 de diciembre del 2004 ocurrió frente a la costa de Sumatra, en una zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizada por fuerte actividad sísmica. Se produjo por la ruptura de un tramo de falla de más de 1.200 kilómetros en la zona de subducción de la fosa de Sunda, donde convergen las placas indo-australiana y euroasiática. La enorme energía liberada explica tanto su gran intensidad como el devastador tsunami que afectó a múltiples países del sudeste asiático, el sur de Asia y África Occidental. Países como Indonesia, India, Tailandia, Maldivas, Birmania, entre otros. Localización del epicentro. El epicentro del terremoto, según los datos oficiales, se sitúa aproximadamente en las coordenadas: latitud 3.316 hacia el norte, longitud 98.854 al este. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar de Andamán, cerca de la costa noroccidental de Sumatra, a unos 250 kilómetros al sur-sureste de Banda Aceh, razón por la cual esta ciudad fue de las más afectadas. Este punto marcó el inicio de un proceso sísmico excepcionalmente largo, que duró aproximadamente entre 8 a 10 minutos, debido a la gran extensión de la ruptura. Tenemos la profundidad del foco. El foco del terremoto se ubicó aproximadamente a unos 30 kilómetros de profundidad, lo que lo clasifica como un sismo superficial, el tipo del que causa más daño porque su energía llega casi sin pérdida a la superficie. Su poca profundidad, junto con su enorme magnitud y su ubicación en zona oceánica, provocaron el levantamiento violento del lecho marino, desplazando gran cantidad de agua y generando el devastador tsunami del 2004. Esta profundidad también nos indica que la ruptura ocurrió directamente en la zona de subducción, donde se acumulan las mayores tensiones tectónicas. A continuación, la compañera. ¿Qué tipo de terremoto? Este terremoto se lo catalogó como un mega terremoto de tipo cabalgamiento interplaca, que ocurrió en una zona de subducción. Se produjo cuando la placa de India, que es una placa oceánica, se hundió bajo la microplaca de Birmania, parte de la placa de Sunda. La ruptura ocurrió en la gran falla del megacabalgamiento, ubicada bajo Sumatra y la isla de Andaman. El límite superficial está marcado por la fosa de la sonda. Allí se concentraron las tensiones que liberaron el sismo de magnitud 9.1. Las características que tienen un terremoto. Primero, su ubicación. Dice que se produce en los límites convergentes destructivos de las placas tectónicas, donde una placa se fuerza bajo la otra. El mecanismo se generan por la acumulación de tensión a lo largo de la falla de empuje. En el megatur, que significa que forma interfaz en placas. Tenemos la magnitud, que pueden superar la magnitud de 9.0, siendo los sismos como más poderosos que se conocen. Y el impacto, que son responsables de los tsunamis más destructivos, ya que el súbito deslizamiento vertical de la falla puede empujar enormes volúmenes de agua hacia la superficie, como fue el caso del terremoto en Sumatra, que provocó el tsunami, que afectó a muchas más ciudades que estaban lejos de donde ocurrió el epicentro. Ahora, la magnitud del sismo. Tuvo una magnitud de 9.1 a 9.3 según los datos oficiales.
ubicándolo entre los tres más fuertes registrados de la historia moderna. La ruptura de la falla alcanzó aproximadamente 1.200 kilómetros y el movimiento del fondo oceánico duró de 8 a 10 minutos, considerándolo un tiempo demasiado grande para los comunes, ya que solamente suelen durar entre 3 a 4 segundos. Dice mucho más que un terremoto común. Su enorme liberación de energía lo clasificó como un megaterremoto capaz de generar tsunami devastador que afectó a múltiples regiones del Índico. Ahí tenemos la escala de Richter, que es la que nos clasifica según la magnitud del terremoto. Y como está de 9.1, ahí lo clasifica como contuvo destrucciones severas y pérdida de vidas en amplias zonas. Y como decía, tenemos menos de 3 en la actualidad en la historia. La intensidad. La intensidad se la mide por la escala de Mercalli y es diferente a la magnitud, ya que la magnitud es igual para todo, es la misma intensidad que se da en el epicentro para todos los lugares. En cambio, la intensidad se la mide por los efectos que el terremoto provoca en los diferentes lugares. Aquí tenemos que, por ejemplo, el sismo de Sumatra, la intensidad fue diferente para cada país. Tenemos, por ejemplo, que en Banda C, en Indonesia, la intensidad estimada estuvo entre 11 y 12 en la escala de Mercalli. Pues un poco laxo de edificios, de terrenos fracturados, personas y objetos arrojados en el suelo, y son extremas entre varios minutos. En Sri Lanka y el sur de la India, en la escala pues se sintió fuerte, pero el mayor daño vino por el tsunami, no por el temblor. Y en Tailandia, en Phuket, Palau, la intensidad fue moderada, que fue entre 5 y 6, ya que muchos no entendieron la gravedad del evento, pero sí sufrieron la destrucción por el tsunami. Los detalles de que hizo que se generara el tsunami. Se generó por el levantamiento y hundimiento vertical del fondo marino, debido al deslizamiento en la falla de empuje de la interplaneta. Durante el sismo, la placa de Birmania se deformó, se elevó hacia el océano y se hundió hacia la costa, creando una línea de charlet entre ambas zonas. La columna de agua se desplazó casi igual que en el fondo marino, formando una ola inicial en forma de L, características de un megaterremoto de subducción. Esta ola se dividió en dos: un tsunami interno que viajó hacia la India, Sri Lanka y más allá hacia otros océanos, y el tsunami local, que impactó Indonesia, Tailandia y zonas cercanas en menos de una hora. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar acerca de los daños y muertes que causó el terremoto. Pues según algunas fuentes consultadas, las muertes que existieron en este terremoto del 26 de diciembre del 2004, según la revista NOAA, el 27 de diciembre de 2004 estableció que hasta ese entonces habían 20.000 fallecidos, mientras que en el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó que este terremoto hubieron 227.898 personas fallecidas, mientras que en el sitio web National Geographic determinaron 250.000 personas fallecidas. Existieron algunos países y ciudades cercanas a la isla de Sumatra que sufrieron algunos daños, entre las que se encuentran Indonesia, pues ya que fue el país más afectado por el tsunami, donde las personas describieron que las olas eran gigantes como una montaña, y las autoridades del país determinaron que en un principio habían 200.000 fallecidos, pero finalmente hubieron 170.000 fallecidos. Otra ciudad afectada fueron las islas Andaman y Nicobar, pues debido a la proximidad con el terremoto, el tsunami apenas demoró en llegar a las islas 10 minutos, en los cuales las islas de Andaman se vieron
levemente afectadas, pero las islas de Nicobar sufrieron graves consecuencias. Según las personas que habitaban en estas islas, dijeron que tres grandes olas, de las cuales algunas alcanzaron los 10 metros y azotaron las islas, siendo la tercera más destructiva. Otra ciudad, Sri Lanka, pues el tsunami llegó 2 horas después de que se produjera el terremoto, golpeando primero la costa este y después refractándose hacia la costa sur. El tsunami llegó a la isla como una pequeña inundación de color marrón anaranjado y momentos después el fondo del océano quedó expuesto hasta 1 kilómetro en algunos puntos, lo cual fue seguido de una segunda y tercera ola respectivamente que en algunos lugares superaron los 9 metros de altura. Otro país fue Tailandia, pues el tsunami también llegó a este país 2 horas después. Primero golpeó durante la marea alta, experimentando las segundas olas como las más grandes provocadas por el tsunami en localidades como Bandak, donde alcanzaron los 19 metros de altura. Otro país fue la India, que al igual que Tailandia y Sri Lanka, el tsunami demoró aproximadamente unas 2 horas después del terremoto, y estas olas que hubieron en la India alcanzaron entre los 2 y 5 metros de altura, con diversas consecuencias según la ciudad que respectivamente. Las islas Maldivas también sufrieron daños, pero en estas islas los daños fueron leves, pues fueron menor a Sri Lanka, y esto se debe a que en las Islas Maldivas existen arrecifes profundos que redujeron la energía del tsunami, y la ola más alta que se registró fue de aproximadamente 4 metros. También está Myanmar, que causó solo daños moderados, que llegaron entre 2 horas y 5 horas después del terremoto. Las malas infraestructuras que existieron en esta ciudad ocasionaron la muerte de 71 personas. Y por último también tenemos Somalia, que terremoto, tras el tsunami que recorrió 5.000 kilómetros, demoró 8 horas en llegar y las olas alcanzaron una altitud de hasta 9 metros. Pues este tsunami llegó a Somalia por océano abierto, golpeando principalmente la costa africana. Ya, a continuación se pueden ver algunas imágenes que causó este megaterremoto de 9,1 en la isla de Sumatra. La principal fueron daños en el ecosistema, como árboles caídos, techos de la casa botados y demás. Debido a la gran fuerza del tsunami, que alcanzaron más de 30 metros las olas, pues algunas casas fueron derrumbadas y las personas trataban de salvaguardar sus vidas. Ya, en esta imagen, en esta diapositiva podemos ver el movimiento vertical del fondo marino, que tiene una vista hacia el noroeste, pero sin agua. Y podemos ver que el tsunami llegó desde la isla Sumatra hasta las islas Adama a una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo aproximadamente. Y recorrió también las islas Nicobar. Y aquí podemos ver cómo fueron las olas del tsunami vistas hacia el noroeste con una velocidad de 200 metros por segundo, comenzando de la isla Sumatra y pasando por cada isla. Podemos ver la intensidad y cómo las olas afectaron gran parte de la bahía. Y para concluir, pues vamos a ver un video del terremoto de Sumatra. Domingo 26 de diciembre de 2004, 9:58 de la mañana. Una persona corre por la zona exterior del resort Eden de Sri Lanka. Lo que parecía una jornada como otra cualquiera se convierte en una pesadilla en cuestión de segundos. El océano Índico está entrando en la tierra. Son los primeros instantes del tsunami del sudeste asiático, el más devastador de la historia moderna. El terremoto de 9,1 grados que lo provocó se había registrado 2 horas antes frente a las costas de Sumatra. Y antes que Sri Lanka, las olas de más de 30 metros de altura habían llegado a Indonesia, Tailandia y Myanmar. Horas después todavía llegarían a India, Maldivas e incluso a la costa africana. Han pasado 20 años de una tragedia que se saldó con casi 3
Y como pudimos ver en el video, pues ahí explica cuándo fue la altura de las olas registradas. Para concluir, pues este tsunami que afectó la isla de Sumatra fue principalmente afectado porque en ese entonces, en el año 2004, no había una alerta que preveniera estas catástrofes. Pues en ese entonces solo había alertas para lo que era el Océano Pacífico y recién se estaba empezando a estudiar lo que eran alertas para el Océano Índico y eso fue lo que causó esta catástrofe sin previo aviso. Actualmente ya ambos océanos cuentan con alertas de tsunami para prevenir todos estos terremotos y tsunamis. Y esta fue la exposición del terremoto de la isla de Sumatra, que de magnitud 9,1. Gracias por su atención.